Este pasado sábado se produjo un intento de asesinato contra Donald Trump, y las autoridades, junto con los sabuesos de Internet, han estado trabajando sin descanso para descubrir quién disparó al presidente. Ahora, hemos identificado al tirador como Thomas Matthew Brooks, y la información es aún más impactante de lo que esperábamos. Hay un vídeo viral del hombre de 20 años, justo antes del suceso, que ha captado la atención de todo el mundo. En este video, voy a mostrar que el clip viral y explorar cómo este tirador llegó tan cerca del presidente. ¿Fue un trabajo interno? ¿Fue un montaje? ¿Quién es el responsable? El vídeo. Thomas Matthew Crooks, un nombre que se ha convertido en sinónimo de uno de los sucesos más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos. Nació y creció en el pequeño y tranquilo suburbio de Bethel Park, Pensilvania. Este pueblo aparentemente idílico, situado a unos 70 kilómetros de Pittsburgh, se caracteriza por sus calles arboladas, sus casas bien cuidadas y un fuerte sentido de comunidad. Es un lugar donde los vecinos se conocen entre sí, y las noticias más importantes giran a menudo en torno a los deportes del instituto local o los acontecimientos de la comunidad. Sin embargo, de este tranquilo entorno surgió Thomas Matthew Crooks, que alteró para siempre la apacible reputación de la ciudad. Crooks nació en 2004 y creció en el seno de una familia de clase media. Su padre, Matthew Crooks, era un respetado miembro de la comunidad. Desde pequeño, Thomas mostró un gran interés por el mundo académico, especialmente por las matemáticas y las ciencias. Sus profesores le elogiaban a menudo por su inteligencia y dedicación a los estudios. Thomas asistió al instituto de Bethel Park, donde pronto se hizo un nombre como estudiante brillante y prometedor. En el año 22 se graduó con honores, recibiendo un premio de $500 por sus logros en matemáticas y ciencias. A pesar de su éxito académico, Thomas no era especialmente conocido entre sus compañeros. Muchos lo describían como un chico callado y reservado, que solía ser muy reservado. Algunos compañeros recordaban que sufría acoso escolar con frecuencia y que a veces vestía atuendos de caza para ir al colegio, lo que le hacía destacar. Uno de los aspectos más llamativos de los años de instituto de Thomas fue su pasión por la historia y el gobierno. Según Summer Barkley, una antigua compañera de clase, Thomas siempre estaba dispuesto a hablar de acontecimientos históricos y políticas gubernamentales. Parecía tener un conocimiento enciclopédico de estos temas, lo que impresionaba tanto a sus profesores como a sus compañeros. A pesar de esta pasión, Thomas no participaba en muchas actividades extraescolares. Afortunadamente, ni siquiera era un buen tirador. Intentó entrar en el equipo universitario de rifle del Instituto Bethel Park, pero no pasó el corte. Jameson Myers, un antiguo miembro del equipo, recuerda que Thomas ni siquiera entró en el equipo junior y que nunca volvió a presentarse a las pruebas. Fuera de la escuela, Thomas llevaba una vida relativamente tranquila. Trabajaba en la cocina de una residencia de ancianos, a poca distancia de su casa. Este trabajo le permitía contribuir a los ingresos de su familia y al mismo tiempo le daba sentido de la responsabilidad. Thomas también era miembro del Club de Deportistas de Clerton, una de las principales instalaciones de tiro de la zona triestatal de Pensilvania, Ohio y Virginia Occidental. El club, que cuenta con más de 2.000 socios, tiene varios campos de tiro, incluido uno para rifles de alta potencia con blancos a una distancia de hasta 171 metros. Thomas era socio del club desde hacía al menos un año, donde perfeccionaba sus habilidades de tiro en un entorno controlado. A pesar de su comportamiento tranquilo, las afiliaciones políticas de Thomas eran algo contradictorias. Los registros electorales estatales muestran que estaba inscrito como republicano, pero en 21 donó $15 al grupo liberal Act Blue. Esta dualidad en sus creencias políticas añade una capa de complejidad a su carácter, lo que hace difícil determinar sus motivaciones exactas. Su interés por las armas de fuego y su pertenencia al Club de Deportistas de Clerton complican aún más la narración, ya que sugieren una fascinación por las armas que iba más allá del mero pasatiempo. La vida familiar de Thomas parecía estable y comprensiva. Sus padres cooperaron con los investigadores tras el intento de asesinato y su hogar fue descrito como una típica casa suburbana. Sin embargo, la comunidad de Bethel Park quedó conmocionada, incapaz de conciliar la imagen del joven tranquilo e inteligente que conocían con el acto violento que cometió. Vecinos y antiguos compañeros de clase expresaron su incredulidad, esforzándose por comprender cómo alguien de su tranquila ciudad podía verse implicado en un suceso tan trágico. El día del atentado, Crooks salió de su casa de Bethel Park, Pensilvania, con un propósito claro y mortal. Armado con un rifle semiautomático AR-15, se dirigió a Butler, Pensilvania, donde Donald Trump tenía previsto dirigirse a una multitud en un mitin de campaña. La elección del arma era significativa. El AR-15 es conocido por su gran potencia y precisión,
lo que lo convierte en un arma de fuego favorita entre los entusiastas de las armas y un arma elegida en muchos tiroteos masivos. Crooks llegó pronto al lugar del mitin, mezclándose con la multitud mientras exploraba la zona. Llevaba una camiseta de Demolition Ranch, un popular canal de YouTube conocido por su contenido sobre armas y demolición. Este detalle es especialmente escalofriante, ya que sugiere que Crooks podría haberse visto influido por los vídeos del canal, en los que aparecen diversas armas y artefactos explosivos. Con millones de suscriptores, Demolition Ranch tiene muchos seguidores, y su contenido puede haber influido en la fascinación de Crooks por las armas de fuego. Cuando comenzó el meeting, Crooks se colocó en el tejado de un edificio cercano, lo que le proporcionó una clara posición estratégica sobre la multitud y el escenario en el que pronto aparecería Trump. Este nivel de planificación indica que Crooks había reflexionado mucho sobre sus acciones, seleccionando cuidadosamente un lugar que maximizara el impacto de su ataque. Fuentes policiales revelaron más tarde que Crooks llevaba dispositivos sospechosos en su vehículo, lo que sugiere además que se había preparado para múltiples contingencias. El ambiente en el meeting estaba cargado de emoción y expectación cuando Trump subió al escenario. Sin embargo, el ambiente se convirtió rápidamente en caos y terror cuando Crooks abrió fuego. Los primeros disparos desataron el frenesí entre la multitud. La gente gritó y se puso a cubierto, sin saber de dónde venían las balas. En medio del pánico, un miembro del público, Cory Comperatore, un jefe de bomberos voluntario de 50 años, fue alcanzado y murió. Las heroicas acciones de Comperatore, al zambullirse para proteger a su familia, fueron elogiadas posteriormente por el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que lo calificó de héroe. Otros 2 miembros del público resultaron heridos en el tiroteo, lo que aumentó el caos y la confusión. El propio Trump fue rozado por una bala que le perforó la parte superior de la oreja derecha, provocando sangre visible y haciendo que sus agentes de protección se apresuraran a alejarlo del escenario. En un post publicado en su plataforma Truth Social, Trump describió la sensación de la bala desgarrando la piel, un detalle desgarrador que subraya lo cerca que estuvo de la muerte. A medida que se sucedían los disparos, las fuerzas del orden identificaron rápidamente el origen de los disparos. Un francotirador del servicio secreto, posicionado para proteger al expresidente, devolvió el fuego, alcanzando a Crooks y poniendo fin a la amenaza inmediata. Imágenes obtenidas posteriormente por TMZ mostraban a agentes armados acercándose al cuerpo sin vida de Crooks en el tejado, una imagen cruda y aleccionadora que reflejaba la gravedad de la situación. Inmediatamente después del tiroteo, el FBI y las fuerzas del orden locales pusieron en marcha una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos que condujeron al ataque. Crooks no llevaba ningún tipo de identificación, por lo que los investigadores utilizaron tecnología de reconocimiento facial y de ADN para confirmar su identidad. Este enfoque tecnológico pone de relieve los avanzados métodos que emplean los organismos encargados de la aplicación de la ley en situaciones de tan alto riesgo. El descubrimiento de dispositivos sospechosos en el vehículo de Crooks añadió otro nivel de complejidad a la investigación. Se llamó al lugar de los hechos a técnicos en explosivos para que aseguraran e investigaran los artefactos, que resultaron ser equipos comerciales capaces de iniciar explosiones. Esta revelación suscitó dudas sobre el grado de planificación de Crooks y sobre si pretendía causar aún más destrucción. Al difundirse la noticia del intento de asesinato, la pequeña comunidad de Bethel Park quedó conmocionada. Vecinos y antiguos compañeros de clase se esforzaron por conciliar la imagen del joven tranquilo e inteligente que conocían con las acciones violentas que había llevado a cabo. El FBI, por su parte, se mantuvo hermético sobre los motivos de Crooks, declarando únicamente que se estaba llevando a cabo una investigación activa y que estaban trabajando incansablemente para descubrir las razones de sus actos. La respuesta inmediata al tiroteo fue rápida y decisiva, y las fuerzas del orden colaboraron para proteger la zona y garantizar la seguridad de los presentes. El servicio secreto se preguntó cómo había conseguido Crooks situarse en el tejado sin ser detectado, lo que llevó a revisar los protocolos de seguridad en actos de tan alto nivel. El FBI y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley pusieron en marcha una investigación exhaustiva, decididos a descubrir qué llevó a este joven aparentemente corriente a cometer un acto tan atroz. Kevin Rojek, agente especial del FBI en Pittsburgh, declaró que la investigación sobre los motivos de Crooks podría durar meses. Las afiliaciones políticas de Crooks también se analizaron con lupa. Los registros electorales del estado mostraban que estaba inscrito como republicano, pero en 21 había donado $15 al grupo de campaña liberal Act Blue. Este comportamiento contradictorio desconcertó a los investigadores, ya que sugería una ideología política compleja y posiblemente conflictiva.
Amigos y conocidos describían a Crooks como una persona apasionada por la historia y el gobierno, pero no había indicios claros de creencias extremistas. Trump salió más tarde a dar las gracias a los agentes secretos por salvarle la vida. Sin embargo, hubo muchas cosas que salieron mal ese día y que quizá no deberían haber salido bien. ¿Qué ocurrió y cómo pudo el tirador solitario acercarse tanto a Trump? ¿Cómo pudo Thomas Crooks vulnerar el dispositivo de seguridad? Según las primeras investigaciones procedentes del servicio secreto, habían dicho que habían recurrido a la policía local para asegurar el perímetro exterior del evento. Esta es la práctica habitual de la agencia, que a menudo aumenta sus unidades de protección especializadas con la policía local. Sin embargo, la dependencia de unidades locales, que pueden no recibir el mismo nivel de formación que los agentes del servicio secreto, creó riesgos significativos. Según los primeros informes, un agente municipal se había subido al tejado para comprobar los informes sobre un hombre sospechoso. Pero cuando Crooks le apuntó con su arma, el agente tuvo que dejarse caer para evitar ser asesinado. Se deja caer porque no quiere que le maten. Cuando el agente se agachó, Crooks empezó a disparar sobre el recinto ferial. Pero algo que ha desconcertado a muchos agentes y observadores es cómo el pistolero pudo abrir fuego sobre el escenario antes de ser abatido. El incidente ha desatado la indignación y la exigencia de respuestas por parte de los legisladores. El representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ha pedido a la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, que testifique ante el Congreso. La agencia se enfrenta ahora a su peor fallo de seguridad desde el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan en 1981. Sin embargo, la directora Kimberly Cheatle ha elogiado a sus agentes por su rápida actuación en la evacuación de Trump, pero los interrogantes persisten. ¿Cómo consiguió Crooks acceder a la azotea? ¿Hubo un fallo crítico en la comunicación con la policía local? ¿Y por qué se encargó a unidades locales, que quizá no recibieron el mismo nivel de formación que los agentes del servicio secreto, la seguridad del perímetro exterior? ¿Podría haber un perfil de amenaza mayor que el del presidente Biden y el presidente Trump? No puede ser mayor. Agotan a estos agentes, especialmente durante la campaña. Ahora aparentemente están confiando mucho en la policía local. Con el debido respeto a la policía local, no están entrenados para hacer esto. El servicio secreto tenía a 2 de sus agentes de contraasalto en el lugar, pero el resto del pelotón estaba formado por miembros de las unidades tácticas del condado de Butler. 2 equipos de contrafrancotiradores del servicio secreto estaban presentes, pero otros 2 equipos estaban formados por unidades locales. Este recurso a las autoridades locales ha suscitado dudas sobre la idoneidad de las medidas de seguridad aplicadas. Jonathan Wackrow, antiguo jefe de destacamento del servicio secreto, subrayó la importancia de hacer frente a la amenaza de que alguien acceda a una azotea desde la que se pueda ver a la persona protegida. Sugirió que la presencia de un agente de policía local en la azotea podría haber evitado el incidente. Este es el principal motivo de preocupación de los agentes. Cuando dependes de las fuerzas de seguridad locales, es mejor que hayas planeado cuidadosamente y les hayas dicho lo que esperas que hagan ante una amenaza. El tiroteo ha puesto de relieve las tensiones sobre cómo el servicio secreto planea salvaguardar los principales actos relacionados con la campaña a medida que se acercan las elecciones. Los representantes Richie Torres y Michael Lawler han presentado un proyecto de ley para ofrecer mayor protección a los 3 principales candidatos: Trump, el presidente Biden y Robert F. Kennedy Jr. El intento de asesinato del expresidente Trump anoche fue un momento oscuro en la historia de nuestra nación. A medida que siguen surgiendo informes, está claro que se necesita más protección para los principales candidatos a la presidencia. El servicio secreto ha rebatido las afirmaciones de que Trump o su equipo de seguridad pidieron más seguridad y se les negó. Un portavoz de la agencia declaró que se añadieron agentes adicionales a los detalles de seguridad de Trump, Biden y el vicepresidente Harris a medida que aumentaban sus actividades de campaña. Agentes del servicio secreto, tanto en activo como retirados, han expresado su sorpresa por lo mal que parecían fallar los anillos exteriores de seguridad de Trump. Señalan que el perímetro interior de la seguridad de Trump, los agentes de su destacamento inmediato, actuaron rápidamente una vez que sonaron los disparos y evacuaron a Trump a un lugar seguro al confirmar que el tirador había sido abatido. ¿Cómo coño consiguió tener un arma tan cerca? Se preguntó una vez un exagente de los servicios secretos y la respuesta que recibió de un compañero fue: recursos. Los vídeos del tiroteo han señalado al anillo exterior de seguridad como el fallo garrafal. Un respetado agente contrafrancotirador acabó matando al presunto tirador a los pocos segundos de disparar. Esto es malo, simplemente terrible. Cuando ocurrió el incidente, me quedé perplejo al oír la distancia del disparo. ¿Cómo pudo ocurrir?
Un miembro del Servicio Secreto de Protección Presidencial, que ha hablado desde el anonimato, ha expresado su conmoción al oír los disparos. Mientras continúa la investigación, el Servicio Secreto está sometido a una inmensa presión para que explique cómo se produjo esta brecha y garantice que un fallo así no vuelva a repetirse. El intento de asesinato del expresidente Trump ha conmocionado a la nación y ha arrojado luz sobre las vulnerabilidades de las medidas de protección de la agencia. Sin embargo, algunas personas han observado algunas sorprendentes similitudes entre el intento de asesinato de Donald Trump y el del presidente Reagan. Similitudes con el intento de asesinato de Reagan. Probablemente estés pensando que esto es un poco exagerado. ¿Qué tienen estos dos en común? Pero aquí está la cosa. Ambos hombres fueron objetivo de tiradores solitarios y sobrevivieron, pero los entornos políticos y sociales en los que se movían eran muy diferentes. El 30 de marzo de 1981, Reagan fue tiroteado cuando salía del Hotel Hilton de Washington, D.C., tras pronunciar un discurso. El agresor, John Hinckley Jr., efectuó 6 disparos, alcanzando a Reagan y a otras 3 personas. La bala que alcanzó a Reagan no le llegó al corazón, pero le perforó un pulmón, por lo que tuvo que ser operado de urgencia. Hinckley fue declarado inocente por demencia, motivado por una obsesión con la actriz Jodie Foster y no por razones políticas. La resistencia de Reagan se convirtió en un momento decisivo de su presidencia. A pesar del caos, incluida la confusión sobre la línea de sucesión y el control del arsenal nuclear, la capacidad de Reagan para proyectar fuerza y humor durante su recuperación le granjeó el cariño del público estadounidense. Sus famosas ocurrencias, como decirle a su mujer, «Cariño, me he olvidado de agacharme», y preguntar a sus médicos si eran republicanos, le humanizaron y le granjearon el apoyo de ambos partidos. Esta unidad le ayudó a impulsar políticas clave en el Congreso, como importantes recortes fiscales y reformas económicas. En cambio, la supervivencia de Trump en un clima político altamente polarizado puede no producir el mismo efecto unificador. Tras el intento de asesinato, Trump, al igual que Reagan, trató de demostrar su fortaleza continuando con su agenda prevista y haciendo un gesto desafiante en medio de su dispositivo de seguridad. Sin embargo, el panorama político actual está mucho más dividido, con políticas identitarias y divisiones partidistas más pronunciadas que en la época de Reagan. Los índices de aprobación de Reagan ya eran altos antes del atentado contra su vida, y el incidente impulsó aún más su popularidad, culminando en un estado de ánimo nacional esperanzador y en la cooperación bipartidista. Trump, cuyos índices de aprobación eran más bajos y que ha sido una figura más polarizadora, puede que no experimente los mismos beneficios políticos. El intenso partidismo actual significa que, aunque sus bases se unan más fervientemente en torno a él, la unidad nacional más amplia que siguió al intento de asesinato de Reagan parece menos probable. Las diferencias en la cobertura mediática también desempeñan un papel importante. En 1981, el entorno mediático era más homogéneo y menos permanente, lo que permitía una narrativa más unificada. El fragmentado panorama mediático actual, con su ciclo de noticias 24/7 y sus puntos de vista polarizados, significa que cualquier potencial de unidad nacional tras un acontecimiento de este tipo se diluye. Otra similitud es que ambos intentos de asesinato fueron llevados a cabo por individuos solitarios. John Hinckley Jr. disparó contra Reagan sin ningún motivo político, movido por una obsesión con la actriz Jodie Foster. Del mismo modo, Thomas Matthew Crooks, un trabajador de cocina de 20 años y republicano registrado, fue identificado como el tirador en el caso de Trump. También ambos presidentes hicieron gala de resiliencia personal. Reagan entró en el hospital tras recibir un disparo y mantuvo el sentido del humor, lo que le granjeó el cariño del público. Trump, del mismo modo, levantó el puño en señal de desafío, a pesar de estar herido, mostrando fuerza y determinación. Tras el atentado contra Trump, los legisladores republicanos no tardaron en señalar con el dedo al presidente Joe Biden, afirmando que su retórica había incitado al ataque. La declaración de Biden sobre poner a Trump en una diana durante una llamada privada con donantes fue citada como factor contribuyente. Esta búsqueda inmediata de culpables contrasta fuertemente con la respuesta más unificada al tiroteo de Reagan, donde hubo menos acusaciones políticas y más preocupación colectiva por la recuperación del presidente. Los intentos de asesinato de Reagan y Trump ponen de relieve tanto la resistencia personal de los presidentes como los entornos políticos tan diferentes de sus épocas. Mientras que la supervivencia y la respuesta de Reagan condujeron a un momento de unidad nacional y ventaja política, la naturaleza polarizada de la política actual hace improbable que Trump experimente los mismos beneficios. La culpa inmediata atribuida a Biden y a los demócratas subraya las profundas divisiones que caracterizan la política estadounidense actual,
haciendo más tenue cualquier potencial de unidad y cooperación bipartidista. En última instancia, aunque tanto Reagan como Trump demostraron resistencia personal frente a los intentos de asesinato, los beneficios políticos que Reagan obtuvo de su supervivencia son menos seguros para Trump. El actual entorno hiperpartidista y las apuestas políticas existenciales percibidas por ambos partidos sugieren que es poco probable que el intento de asesinato de Trump provoque el mismo nivel de apoyo y unidad bipartidista que experimentó Reagan en 1981. Eso nos lleva al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.